vamos a revisar la prueba. La prueba contaba con 15 preguntas. De estas 15 preguntas, obviamente que tenían relación con cosas que nosotros habíamos trabajado. Me gustaría, antes de iniciar, si alguien me puede comentar qué le pareció la evaluación formativa que se hizo. Si la encontraron muy difícil, si el sistema de haberlo hecho a través de un formulario, por ejemplo, Google, les complicó. Necesito que me cuenten. ¿Cómo les fue con este formulario? Profe, estaba Dígame, súper fácil. ¿la encontraste fácil? Es que yo creo que con los ejemplos y con las cosas que se entregaban en las clases de los PPT, yo ¿Ya? creo que era súper, o sea, como complementario, o sea, todo lo que salía ahí como que se podía resolver y no, fácil. Perfecto, se te hizo fácil. ¿Alguien más? ¿Alguien que a lo mejor se le haya complicado? Porque esto es relativo, por algunos a lo mejor se les complicó más, otros no. ¿Alguien que se le haya complicado mucho? ¿No? Oye, yo te pregunté, ¿qué les pareció haber hecho la prueba a través del formulario Google? ¿Alguien que quiera comentar qué les pareció el sistema? Bien, se podría acceder todo, ningún problema. ¿Ya fue fácil para ti acceder? Sí, incluso yo por si acaso lo hice por el formulario y también se lo envié al profesor Alec. Ya, perfecto, pues ahí te aseguraste. Ya lo que ya. Sí, Ya, algo. parece que, oye, acuérdense que yo necesito que me respondan, así que por favor, cuando tratemos de, si es que están silenciados su entorno, por favor activen el micrófono para que conversemos, porque es difícil trabajar cuando uno no responde. Ya, vamos a partir, ¿ya? A ver, yo aquí, bueno, esos eran los objetivos que nosotros nos habíamos planteado para la prueba, ya eran 6 y que tenían relación con todos los objetivos que nosotros trabajamos en las 4 guías de la unidad número 1, ¿ya? Y estos objetivos, que eran reconocer números cuyo desarrollo decimal es infinito y no periódico y que no se pueden representar como cociente entre dos números enteros, estimar el valor de un número irracional, ordenar y comparar números reales, aproximar por defecto y exceso números irracionales, resolver operatoria con números reales y resolver problemas en diversos contextos que involucran números reales. Esos fueron, de alguna manera, los objetivos. Y miren, aquí a grosso modo, aquí está la estadística de lo que nosotros hemos recibido hasta ahora. Necesito ir escuchándolo para ver, para que vayan viendo. No sé si se entiende, pero fíjense que acá están las columnas, me indican el número de respuestas correctas que tienen las pruebas que hasta ahora ustedes me han enviado. Fíjense que la mayor cantidad de alumnos que respondió la prueba tiene 13 respuestas correctas, pero tenemos un número importante también de alumnos que tienen las 15 buenas. Aquí se sentan, son muy poquitos, miren, muy poquitos los que tienen menos de 8 respuestas correctas. Muy poquito. Ya, el grueso grupo, o sea, la mayoría de los alumnos tiene desde 8 hacia arriba preguntas correctas. Y por otro lado, si se fijan, el promedio de curso hasta ahora es que en general el curso tiene casi 11 puntos correctas de la respuesta en términos de promedio. Por lo tanto, es algo que no es mala, ¿no? En general los resultados están muy buenos. Ahora, si miramos acá, no todos en términos de las pruebas recibidas, están, este es el porcentaje de alumnos que de alguna manera respondió a las pruebas, un 39% del segundo A, 33% del segundo B y 27% del segundo C. Y por otro lado, la mayoría de ustedes ha resuelto de las guías de la unidad número 1 3 o más guías. Ahora, ¿por qué este dato es tan importante para mí y para los profesores? Porque ustedes tienen que enviarnos el material para una evaluación formativa que se les va a informar más adelante, y nosotros nos vamos a concentrar en estas guías, en las que hemos trabajado nosotros en forma remota. Por lo tanto, si la mayoría ha resuelto las guías, la verdad que tiene la pega casi lista en términos de matemática. Y también acá nosotros queríamos el dato, cuántos de los que respondían la prueba habían respondido
habían participado de las sesiones que tenemos ahora. Vámonos a las preguntas. La primera pregunta de la prueba era esta, y yo le puse acá porque la prueba en sí, la mayor dificultad de la prueba estuvo en 2 preguntas, que son solamente 2 preguntas que respondió en forma correcta, menos del 50% de los alumnos, ¿ya? Y en este caso sería esta. Quiero que le revisemos un poquitito. Aquí necesito que activen un poquito los micrófonos y que me ayuden. Fíjense que esta pregunta tenía relación con identificar al conjunto al que pertenecían los números. Tenemos la raíz cuadrada de 2, tenemos el número 2,3 y el número menos 8. Y fíjense que esta pregunta se equivocaron muchos, por lo tanto, a mí me gustaría que en común, o sea, en conjunto pudiéramos resolverla. Ya, necesito escucharlos. Pregunta. Si alguien me puede decir, dice, ¿cuál es verdadera? La raíz cuadrada de 2, ¿qué significaba esa I? Si alguien me puede ayudar. Número racional. Ya, irracionales. Entonces la pregunta era, ¿qué números estaban en los números irracionales? Las raíces inexactas. Las que Perfecto. Y las la que no raíz tenían cuadrada, periodo. muy bien, o los decimales sin periodo, muchas gracias. Entonces, la raíz cuadrada de 2 era un número irracional, por lo tanto, esta aseveración que ustedes ven acá, esta es verdadera, ¿sí o no? Sí. Es verdadera, por lo tanto, es una de las que me están pidiendo. Sigo. El número 2,3, ¿a qué conjunto pertenece el 2,3? ¿Pertenece a Z? Sí. ¿El 2,3 pertenece a Z? No, No, ¿Esto es verdadero o esto es falso? falso. Esto es falso. falso. ¿Por qué es falso? Muy bien, porque es un número decimal. Y es un decimal finito. Y los números decimales finitos pertenecían al conjunto Q. Q, ¿Ya? perdón, Q. Justamente a Q. Racional. Por lo tanto, el 2,3 no pertenece a Q. Por lo tanto, esta aseveración era falsa. ¿Y ¿Ya? no se puede representar ese número, profesora, como fracción? Sí, pero si el 2,3 es una fracción, de hecho, si el 2,3 yo lo transformo en fracción, sería 23 partido en 10. Pero la pregunta es si pertenece a Z. ¿Y qué número está en el conjunto Z? Es que como el conjunto Z dice que cualquier número que puede expresarse como cociente entre dos números enteros. Ese es el conjunto Q. Cuidado. Ay, El tiene razón. conjunto Q, Sí, ese es sí. el conjunto Q. La El definición que me estás conjunto dando Z son los Los negativos, números ¿no? enteros. son los números enteros Sí, donde están los enteros positivos, los enteros negativos y el cero. me ¿Sí? Por lo equivoqué. tanto, el 2,3 no pertenece a Z, así que esto era falso, ¿ya? Y después pasamos a la pregunta 3, y aquí está el menos 8. Y el menos 8 es un número exacto, ¿cierto? Negativo. Pero aquí me preguntaba si pertenece a los reales. ¿Esto era verdadero o falso? Verdadero. Esto era verdadero. ¿Por qué era verdadero? Porque todos los conjuntos, los naturales, los enteros, los racionales y los números irracionales, todos ellos son números reales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, entonces, por lo tanto, si la pregunta era cuáles eran verdaderas, era la aseveración 1 y la aseveración 3. Y eso significaba que la respuesta correcta era la letra D. ¿Sí? Entonces, muchos se equivocaron, muchos me pusieron todas. Mira, vamos, yo les voy a mostrar ahora cuál fue la respuesta en general que tuvieron ustedes de esta pregunta que tuvo tanta dificultad para mi gusto. ¿Ya? Aquí está, miren. Ahí está. Fíjense, el 49%, o sea, la mitad del curso prácticamente la respondió correcta, pero fíjense que muchos, un 20% del grupo, respondieron la pregunta alternativa A, la alternativa B, y muchos también me pusieron todas, así que ahí es donde yo quería que vieran. Por eso digo yo que aquí estaba la dificultad, ¿ya? Yo diría que la dificultad estuvo mucho en que pusieron la tercera, por ejemplo, falsa porque decía reales, no sé, pero no sé si se entiende hasta ahí la dificultad que tenía. Me repito, ¿se aclara por qué la respuesta correcta acá era la letra D? Sí, profesora. Ya. Seguimos con la otra.
Había otra pregunta que la número 2, que en general estas preguntas no fueron tan complejas. Dice, ¿entre qué números enteros se encontraba la raíz cuadrada de 2? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es la respuesta correcta aquí? 3 y 4. Entre el 3 y el 4. ¿Por qué la respuesta correcta era entre el 3 y el 4? Porque nosotros vimos que las raíces cuadradas se podían ordenar. Yo les recuerdo, entonces, la raíz cuadrada de 12 se encontraba entre la raíz cuadrada de 9, ¿y Y qué otra raíz 16. exacta teníamos después? La raíz cuadrada de 16. Por lo tanto, como esta raíz cuadrada era 3 y esta raíz cuadrada era 4, en la raíz cuadrada de 12 se encontraba entre el 3 y el 4. Alternativa correcta era la letra B. ¿Ya? Y si miramos los resultados, fíjense que esta es una pregunta que en general, miren, el 85% de los alumnos que respondieron la prueba lo hizo bien. Por lo tanto, esta es una pregunta donde la mayoría respondió muy bien, ¿ya? Y obviamente hay algunos que respondieron en forma incorrecta, pero lo importante ahora era aclarar por qué esta pregunta, la alternativa correcta, era entre 3 y 4. Para el resto, ¿se entiende cuál es la solución de esta? Sí, profesora. ¿Sí? ¿Seguimos entonces? La pregunta número 3. La pregunta número 3 también está dentro de las preguntas que tuvieron mayor dificultad, donde más se equivocaron. A eso le llamo yo mayor dificultad, donde ustedes se equivocaron más. Decía, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es falsa? Y aquí quiero que me ayuden ustedes un poquitito. La letra A decía que un decimal infinito periódico es un número racional. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque nosotros vimos que todos los decimales periódicos se podían representar como una fracción, y la fracción para nosotros es un número racional. Por lo tanto, esta era verdadera. Miren acá, un número racional. ¿Qué es un número racional? Todos los números, los naturales, los enteros, las fracciones, todos son números racionales. Pero dice, todo el número racional es también un número entero. ¿Esto era verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué era esta la falsa? Porque si yo tomo un número, por ejemplo, el 3/4, ¿el 3/4 es un número racional? Sí, ¿cierto? La pregunta es, si el 3/4 es un número racional, ¿yo podría decir que el 3/4 también es un número entero? No, no entero. Imposible, perdón, dígame, ¿por qué? El enunciado debería haber sido al revés. Por ejemplo, todo número entero es un número racional, una cosa así. Perfecto, muy bien el comentario que acabas de dar. Si esto hubiera estado al revés, esto hubiera sido una aseveración verdadera, porque una fracción inexacta como esta, yo no la puedo transformar en número entero, ¿ya? De hecho, si yo esto lo divido, esto me da 0,75, es decir, me da un número decimal que no es entero. Por lo tanto, esta es la respuesta falsa. Pero sigamos mirando las otras. Miren acá, todo número racional es también un número real. Esto también era Verdadero. verdadero, porque nosotros dijimos que cualquier número, el que sea, que nosotros conocemos ahora, todos los números que nosotros conocemos son ahora números reales. Y lo vuelvo a desglosar acá abajo, en la última pregunta, la última aseveración, decía, los números naturales, los números enteros, los racionales y los irracionales son también números reales. Por lo tanto, la letra D también es verdadero. ¿Sí? Por lo tanto, la única respuesta falsa que nosotros teníamos acá era la letra B, que esa era la alternativa correcta. ¿Ya? Profe, Dígame. yo tengo una duda con respecto o sea, ¿cómo puedo ver yo la respuesta que estuve correcta? Porque cuando yo terminé la prueba, no logré ver cuántas respuestas tuve correctas, y yo en estos momentos tampoco recuerdo qué respuesta puse. Te las vamos a mandar ahora. Lo que pasa es que nosotros ahora las vamos a mandar, ¿ya? Porque tenemos que desactivar un valor, pero lo que pasa es que no las enviamos porque como después la prueba iba a ser, se daba la posibilidad que los alumnos también respondieran la prueba, por eso se bloqueó. Y a petición de algunas
a profesores que nos manifestaron que algunos alumnos habían tenido algunas dudas, es que no hemos activado el que les lleguen a ustedes el número de respuestas correctas, ¿ya? Pero se las Ah, ya, vamos a profe. mandar en cuanto podamos, ¿ya? Ya, Así profe, que gracias. genial. Ya, voy a borrar esto. Y bueno, sigamos. Aquí está la escala, si se fijan, el 44% de los alumnos esta respuesta la tuvo correcta. O sea, por eso digo que tuvo dificultad, porque la mayoría de ustedes se equivocaron aquí, ¿ya? Así que ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Yo voy a seguir con la respuesta siguiente, con la siguiente. Número 4. Ya. De aquí en adelante no hay ninguna pregunta donde la haya respondido en forma correcta menos de la mitad del curso, o sea, de los alumnos. Así que fue más bien, yo diría que estuvo mucho mejor. Veamos. ¿Qué sería acá? Pregunta para ustedes. A ver. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya. Es que tengo un problema con... Ahí sí. Ya. Creo que subí más de lo que tenía que subir. Perdón, pero estoy con un problema con mi mouse que no me deja... Algo pasa aquí, esperen. No puedo activar... Ahí sí. Ya. Disculpen, pero estoy con un problema con mi mouse. ¿Cuál era la respuesta que dio? Era esa, la 4. Aquí. Ya, chicos, veamos esta. Por otro lado, ¿alguien está rayando la pizarra? Por favor, les pido que, mientras estaba explicando el ejercicio anterior, alguien estaba haciendo rayita y después borró. Les pido que dejen de jugar con eso, ya, porque me distrae. Veamos, dice, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es falsa? ¿Sí? Pregunta para ustedes, de todas las que están ahí, ¿cuál es falsa? ¿Cuál ustedes respondieron que era falsa? La D. La letra D, ¿ya? Tú dices, ¿qué esta es la falsa? Ujú. Veamos, pues. Pregunta, ¿cómo se sumaban las raíces? Una suma de raíces. ¿Cómo tenían que ser las cantidades subradicales para poder sumarlas? Tenían Iguales. que ser iguales. Por lo tanto, estas dos se podían sumar. ¿Y cómo se sumaba? ¿Qué teníamos que sumar? Se sumaban los coeficientes y se mantenía la raíz. Ya, es decir, había que La sumar cantidad el subradical. 4, muy bien, el 4 se sumaba con el 7 y eso me da 11 y se conservaba la misma raíz, por lo tanto eso era verdadero, Verdadero. ¿ya? En la letra B, ¿de qué se dieron cuenta cuando resolvieron este ejercicio? ¿Qué pasaba con esas raíces cuadradas? ¿Cómo eran? Que las cantidades subradicales eran diferentes. Diferente, pero tenía una particularidad. ¿Cuál era la particularidad? La raíz cuadrada de 16, ¿qué característica especial tenía? ¿Era exacta ¿Es o exacta? inexacta? Muy Exacto. bien, era exacta. Entonces, en este caso entrábamos a la prioridad de operaciones. Había que resolver primero las raíces cuadradas. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 16, ¿cuánto es? 4. Ya, entonces yo tenía que decir, letra B, esto era 3 multiplicado por... ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16? 4. 4 menos 5 por... ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? 3. 3. Y en términos de operatoria, ¿qué se resuelve primero, chiquillos? En este caso, La multiplicación. la multiplicación, así que decía, 3 por 4 me daría 12, y 5 por 3 me daría 15. 15. Y al resolver la operatoria, si yo a 12 le quito 15, eso me daría Un positivo número, o negativo. un número negativo. Ya, Menos ¿y 3. cuál sería? Menos 3. Por lo tanto, esta aseveración era verdadera. ¿Sí? Siguiente. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Ya, letra C. División. ¿Cómo se dividía? ¿Qué había que hacer para dividir las raíces cuadradas? ¿Se acuerdan que se conservaba la misma raíz? Sí, y se dividía. Y se Normal. dividían las cantidades subradicales. Por lo tanto, al 24 se le tenía que dividir por 6. Y si yo... Hoy me quedó bien feo. Vamos de nuevo. Si al 24 lo divido en 6, ¿qué me da esa raíz? Si la división, ¿cuánto me daría? 2. Pero exactamente, si el 4. 24 lo divido en 6 me da 4, y 4. la raíz cuadrada de 4, ¿cuánto sería? 2. 2. Por lo tanto, esta aseveración era verdadera. O sea que la única que me estaba quedando falsa era esta, pero aún así hay que verificarla.
¿Cómo se resolvían las multiplicaciones de raíces, chiquillos? Multiplicando normal. ¿Pero qué se hacía? Primero, ¿qué se conservaba primero? Las cantidades subradicales se iban multiplicando. Ya, pero tengo que conservar la raíz, ¿cierto? Sí. Y multiplico lo que está dentro, o sea, al 2 lo tengo que multiplicar por el 6 y por el 3. Eso lo puedo hacer directo, pero si yo multiplico 2 por 6 me daría 12, y 12 por 3, ¿cuánto me daría? 36. 36. O sea, ya aquí ya veo que esta cosa está mal, porque acá me pusieron raíz cuadrada de 11 y yo ya vi que la raíz cuadrada de 36. Y ya la raíz cuadrada de 36 más encima es exacta. ¿Cuánto nos daría? 6. 6. Por lo tanto, esa era la aseveración falsa. De hecho, si se fijan, en vez de multiplicar, ¿qué es lo que hizo la profe acá cuando hizo la prueba? Si llegó al 11, ¿qué hizo? 2 Sumó, ¿no? Sumar. Un mes. Por lo tanto, eso estaría incorrecto. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos, de esa pregunta? ¿No hay dudas? ¿Aló? No. Sigo. Ya, sigo. No por mi parte. ¿Ya? Lo que pasa es que si no me dicen, ya. Y fíjense, en general, casi todos respondieron esta pregunta muy bien. O sea, el 88% es un número muy importante de alumnos que la estuvo buena. La número 5. Aquí se les pidió ordenar. Cuéntenme, ¿cómo ordenábamos los números, las raíces? ¿Se acuerdan cómo que las podíamos ordenar? Por su valor. ¿Ya? Sí. ¿Y qué es lo que mirábamos? Para yo saber, aquí me pedían ordenar de menor a mayor. ¿En qué me fijaba yo para saber cuál era la menor de todas? En la cantidad subradical. Ya, en este caso, si tengo raíz de cuadrada de 40, de 7, de 15 y de 3, ¿cuál es la menor de todas? El 3. El la 3. raíz cuadrada. Por lo tanto, el primer valor que yo tenía que escribir era la raíz cuadrada de 3. ¿Quién seguía después? La raíz cuadrada de 7. La raíz cuadrada de 7. Después, ¿quién seguía? La raíz cuadrada de 15. La raíz cuadrada de 15. Y por último, seguía la raíz cuadrada de 40. Por lo tanto, nosotros vimos que se podían ordenar de acuerdo a la cantidad subradical. Y efectivamente esa, ¿cuál es la alternativa correcta en este caso? ¿Era la letra? La B. Letra B. Y si se observa en el ejercicio y en la estadística de la pregunta, miren, casi todos la tuvieron buena. ¿Ya? Así que el resultado, hay algunos que se complicaron, hay algunos que la escribieron al revés. La escribieron de mayor a menor, pero obviamente hay que aclarar que uno podía hacerlo de otra manera. Ya, sigamos con la siguiente. Yo no sé si voy muy rápido, porque son 3 personas las que yo de repente escucho que hablan. Espero que el resto, si tiene duda, por favor me la plantee. Siguiente. Aquí había que reducir y hay que sumar o restar. ¿Qué había que hacer? Si alguien me puede decir, ¿qué hizo para resolver este problema? Y de ahí quiero que analicemos en conjunto cuál fue el error que cometió la mayoría. Ya, ¿qué había que hacer primero? Poner las raíces, ¿o no? Disculpa, escuché que había que descomponer. Sí. Ya, a ver, qué bueno tu observación. Efectivamente, cuando hay raíces inexactas, uno tiene que ver si se pueden descomponer. Pero en este caso, quiero que observes bien. Está la raíz cuadrada de 3 y hay raíz cuadrada de 5. ¿Es posible descomponer esos números? Porque todavía no, después se hace eso más adelante. ¿Cómo? Se tienen que agrupar entonces. Ah, muy bien, eso sí, porque lo que te iba a comentar, que el 3 y el 5 son números primos, por lo tanto, a lo más lo voy a poder escribir como 3 por 1 y 5 por 1. Por lo tanto, acá era agruparlo, muy bien. ¿Y el 12 raíz de 3 se agrupaba con quién? Con el 18 raíz cuadrada de 3. Este se agrupaba con ese, y la raíz cuadrada de 5 con la raíz cuadrada de 5. Por lo tanto, si yo resolvía la operatoria, aquí es donde tenían que tener cuidado. Porque dice que tengo 12 raíz de 3 y le tengo que quitar 18. Si a 12 le quito 18, ¿el resultado es positivo o es negativo? Negativo. Entonces acá el resultado 12 menos 18 me daría menos
Menos 6 6 raíz cuadrada de 3. raíz cuadrada de 3. ¿Ya? La siguiente, tengo un menos 5 más 7. Nuevamente los signos son diferentes. Eso significa que nuevamente tengo que restar. Pero cuando yo resto, ¿cuál es el signo que siempre conservamos, chicos? ¿El signo de qué número se conserva? Del que tiene mayor. Del mayor. Del número que tiene mayor valor Valor absoluto. ¿Ya? Y en este caso, ¿quién tiene mayor valor absoluto? El 7. 7. Por lo tanto, esto me quedaría, al restar, me quedaría un 2 positivo, porque es el mayor valor absoluto, y conservo la raíz de 5. Y bajo eso, ¿cuál sería la respuesta correcta en este caso? ¿Era la letra? La C. Sí. Fíjense que en esta pregunta, si bien es cierto, varios se equivocaron, los errores estuvieron en los signos. Todo alumno que marcó o la A o la B, si marcó la A es porque restó y no se preocupó de que era negativo, ¿sí? Lo mismo acá. Acá, si marcaban la A o la B, era porque se podían haber equivocado solamente en el momento de determinar cuál era el signo de la expresión, ¿ya? Y frente a eso, observen acá que si bien es cierto, un 65% del curso de las personas que respondieron a la prueba lo hizo bien, pero hay un número importante acá que se equivocó, un 24% de los alumnos, y fue porque no le puso el menos al primer término que se sumó y se restó. ¿Sí? Ya, antes de continuar, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien. ¿Ya? ¿Sí? Ya, sigamos. ¿Cuál de los siguientes productos no representa un número irracional? Pregunta, ¿un número irracional? Cuando me dicen un número irracional, recuerden, el número irracional que nosotros trabajamos hasta ahora son solamente las raíces inexactas, no es otra, solo las raíces inexactas. Si me da un número que me da con raíz cuadrada exacta, ese número no representa un número irracional. Eso es lo que teníamos que tener claro. Entonces, veamos. Si yo resuelvo esta multiplicación, de acuerdo a lo que vimos, conservo la raíz, y al multiplicar lo que está en el interior, ¿cuánto es 3 por 7? 21. 21. ¿Es exacta? Inexacta. Y por lo tanto es un número irracional. Y a mí me están pidiendo las que no son números irracionales. Sigo entonces. ¿Cómo se multiplicaban estas dos expresiones? Si alguien me ayuda. Coeficiente por coeficiente y Ya. su radical por su radical. Ya, o sea, me quedaría el 2 con el 3. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. 6. Después conservábamos la raíz y me quedaba 8 por 5, 40. 40. Y me detengo en la raíz. ¿La raíz cuadrada es exacta o inexacta? Inexacta. Por lo tanto, si es inexacta, es un número irracional. Letra C. Lo mismo. Veamos. Hay solamente dos raíces, conservo la raíz. ¿Y qué me quedaría? Si multiplico el 2 por el 18, 36. Me pregunto, raíz cuadrada de 36, ¿exacta o inexacta? Exacta. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 36 me daría 6. Por lo tanto, el 6 es un número irracional. No. Entonces, no es, acuérdense que el 6 para nosotros pasa a ser un número racional. Es más, alguien me puede decir, profe, pero es que también es natural, es entero y es racional. Sí, por si acaso, pero lo más importante es que no es irracional. Por lo tanto, esta era la respuesta correcta, ¿sí? Y si verificamos de todas maneras la siguiente, si yo multiplico 3 por 2, esto me daría, 3 por 2 me daría 6. Y si resuelvo el producto, 5 por 2, ¿cuánto me daría? 10. 10. 10. ¿Es una raíz cuadrada exacta o inexacta? Inexacta. Por lo tanto, es un número irracional. Por lo tanto, la respuesta correcta era la letra C. ¿Alguna duda antes de cambiar? No. Ya, seguimos entonces. La estadística igual se las mostré acá. Si se fijan, la mayoría, casi el 80% del curso respondió correcta esa respuesta, ¿ya? Así que también en general se diría que se comprendió bastante bien, y los que no lo hayan hecho para que vean de alguna forma en los errores que cometieron. Vamos con esta. La número 8, ¿ya? Pregunta número 8 dice,
al descomponer. Alguien hace un rato me mencionó la descomposición. Dice, al descomponer 3 raíz cuadrada de 50 se obtiene. Hagámoslo juntos, ¿les parece? 3 raíz cuadrada de 50. Recordemos lo que era descomponer, chiquillos. Descomponer una raíz significaba representar la cantidad subradical como un producto entre 2 números. Y que la idea que esos 2 números, uno de ellos tuviera raíz cuadrada exacta. Por ejemplo, yo el 50 lo puedo escribir, fíjense, lo puedo escribir como 10 por 5. Pero para descomponer no me sirve el 10 por 5, porque ni el 10 ni el 5 tienen una raíz cuadrada exacta. ¿Queda claro eso? En cambio, si yo el 50 lo escribiera como 25 por 2, 25 por 2 también es 50, igual que 10 por 5, pero la única particularidad que tiene, que la raíz cuadrada de 25 es exacta. ¿Se entiende eso? Por lo tanto, cuando yo escogía los 2 números que requería para descomponer, tenía que asegurarme de que tenía que haber uno que tenía raíz cuadrada exacta. Cuando yo tenía claro eso, yo decía y reemplazaba. El 3 lo voy a mantener, la raíz, y en vez de escribir 50 ahora voy a escribir 25 por 2. Yo voy a hacer el paso a paso. Por propiedades de raíces, bueno, este 3 lo vamos a mantener, yo le podía calcular la raíz por separado a cada uno de ellos, o sea, me quedaba la raíz cuadrada del 25 y la raíz cuadrada de 2. Si ustedes calculaban ahora la raíz cuadrada exacta, me quedaba el 3. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 25? 5. El 5. Y como el 2 no tiene raíz cuadrada exacta, este quedaba exactamente igual. Por lo tanto, si yo ahora resolvía la operatoria que me quedaba, tenía que multiplicar el 3 con el 5. ¿Y 3 por 5 cuánto es? 15. Es 15 y conservo la raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, al descomponer 3 raíz cuadrada de 50, eso era igual a 15 raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra A. Si alguien tiene alguna duda y necesita que yo vuelva a explicar esto, no tengo problema en hacerlo. ¿Dudas en lo que había que hacer? Yo me confundí con la B. Con la B, ¿ya? Veamos, ¿qué te pasó con la B? ¿Qué hiciste? ¿Por qué pusiste la B? Porque multipliqué 25 por 2 y creo que ¿Ya? luego lo multipliqué por 3. Ya, lo que tú hiciste es esto. Entonces tú tenías, ya, acuérdense que esto que voy a hacer es incorrecto, ¿listo? Tú dijiste, 3 raíz cuadrada, disculpen, pero se ve muy feo. Vamos a borrar lo que escribí recién ya. Entonces, ¿qué me quedaría? Si yo tengo raíz cuadrada de 50, y acá hay un 3. Quiero recordar algo que hicimos nosotros en una clase anterior. Nosotros dijimos que este numerito que se encontraba afuera no era un número cualquiera. Nosotros dijimos que cuando un número estaba multiplicando una raíz, era un número al que ya se le había calculado la raíz cuadrada. ¿Recuerdan que lo hicimos en sesiones anteriores? Entonces, Sí. si yo tenía, por ejemplo, 2 raíz de 5, ese 2 que estaba ahí era el resultado de una raíz cuadrada exacta. ¿Y de qué en este caso? Era el resultado de la raíz cuadrada de 4. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, ese número que está ahí, en el fondo, dentro de una raíz, ya no es un 2, dentro de la raíz sería un 4. Y eso implicaba que si yo resolvía, al conservar la raíz, lo que está dentro se multiplicaba el 4 por el 5, y eso me daba la raíz cuadrada de 20. Entonces, me detengo acá. No sé cómo se llama la chica que me dijo recién de la raíz cuadrada de 50, ¿cuál es tu nombre? Florencia. A Florencia. Entonces, mira, ¿qué hiciste tú? Tú llegaste, te conservaste la raíz y el 3 lo ingresaste dentro de la raíz y multiplicaste al 50, ¿cierto? Y dijiste, esta es la raíz de 150. ¿Dónde está el error? Que este numerito 3 que está acá, ¿cierto? Es el resultado de una raíz.
Y como es el resultado de una raíz, es el resultado de la raíz cuadrada de 9. ¿Se entiende eso, Florencia? Sí, ya entendí. Y obviamente acá estaba el 50, por lo tanto, si yo escribía todo dentro de una raíz, lo que tenía que multiplicar en el interior hubiera sido el 9 por el 50. Y eso hubiera sido la raíz cuadrada de ¿quién? 9 por 50 me tendría que haber dado 450. ¿Se entiende la diferencia entre una y la otra? Sí. Ya, se aclaró, ¿cierto? Ya, Sí. ¿alguien más tiene otra duda? ¿No? ¿Puedo continuar entonces? Sigamos. Veamos cómo le fue a la estadística de este ejercicio. Miren, letra A, la mayoría lo respondió bien, así que casi un 80%. Saquen la cuenta que un 80% es como pensar que por cada 100, 80 la tuvieron buena, así que no es malo. Sigamos con la siguiente. Nuevamente, había que descomponer. Y aquí era importante porque nosotros vimos anteriormente que para poder resolver una adición, las raíces tenían que ser exactas, ¿ya? Y obviamente si yo miro la raíz cuadrada del 8 y la raíz cuadrada del 18, ahí no son iguales. Por lo tanto, aquí me sugerían lo que tenía que hacer. Me decían que tenía que descomponer y después tenía que reducir. Por lo tanto, si yo leía y seguía las instrucciones, no debería haber problema. Vamos a ver, voy a descomponer el 3 raíz cuadrada de 8. Mantengo el 3 y la raíz cuadrada de el 8. Díganme dos números cuya multiplicación me dé 8 y uno tenga raíz cuadrada exacta. 4 por 2. Muy bien. 4 por 2. ¿Ya? Lo voy a hacer al tiro. Lo voy a hacer acá abajito. ¿Y esto qué es lo que me va a quedar? Si lo separo, esto es 3 por la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 2, ¿cierto? Sí. Si lo resuelvo, esta raíz es exacta, así que tengo que seguir. Tengo 3 por, ¿cuál es la raíz cuadrada de 4? Es 2. un 2, y la raíz cuadrada de 2 no es exacta, por lo tanto se conserva. Y ahora viene el paso final, que es multiplicar lo que me queda acá. 3 por 2 me daría 6, raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, esta expresión sería 6 raíz cuadrada de 2. ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Menos. Siguiente. 2 raíz cuadrada de 18. Lo voy a hacer aparte. 2 raíz cuadrada de 18. Necesito que me ayuden y me digan dos números cuya multiplicación me dé 18. 9 y 2. Muy bien. 9 por 2. En el paso a paso, este 2 se mantiene exactamente igual. Voy a separar las raíces. Raíz cuadrada de 9 y la raíz cuadrada de 2. ¿Qué me va a quedar? ¿Quién tiene raíz cuadrada exacta en este caso? El 9. Es el 9. Entonces me va a quedar 2 por. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? 3. Y el 2 se mantiene exactamente igual. Si resuelvo 2 por 3 me va a dar 6 y la raíz cuadrada de 2 se mantiene. O sea, me dio 6 raíz cuadrada de 2. ¿Y qué pasó aquí? Se reduce. Tengo que resolver. Son raíces iguales, por lo tanto puedo sumar o restar los coeficientes numéricos que tengo delante de las raíces. Así que, ¿qué me va a quedar? 6 menos 6. ¿Y cuánto es 6 menos 6? 0. 0. Por lo tanto, la respuesta correcta era la letra D. Pregunta, dudas. Muchachos, ¿alguna duda? ¿O en qué se confundieron ustedes? ¿Alguien que quiera comentar? ¿Podemos continuar entonces? Si no hay dudas, sigamos. Fíjense que la mayoría la tuvo buena, por lo tanto, súper bien. ¿Ya? Sigamos la pregunta número 10. Aproximar por exceso. ¿Se acuerdan lo que era el aproximar por exceso? Sí. Ya. ¿Qué era el aproximar por exceso? Tenemos. Escucho. ¿Me ibas a comentar algo? No, sigue nomás mejor profesora.
Ya, a ver, dice, si se aproxima por exceso a la centésima, lo importante acá era saber cuál era la centésima. Pregunta para ustedes, ¿cuál es la centésima aquí? ¿Qué número vendría representando la centésima? El 3. El 3, esta es la centésima. Porque tenemos, el 1 es décima, el 3 sería centésima, esa es la centésima. Y para aproximar por exceso, lo que nosotros hacíamos era, buscábamos la centésima y le incrementábamos en un número. Por lo tanto, si dice 3,13, nosotros vamos a escribir 3,14. 14. Por lo tanto, era 3,14 la respuesta correcta. Vuelvo a repetir, si yo hubiera dicho esto, 3, 4, 2, 5, hubiera escrito el número ahí. Pero si yo hubiera dicho que hay que aproximar a la milésima, yo tengo que buscar cuál es la milésima. Entonces digo, el 1 es décima, centésima, milésima. Esta es la milésima. Y si aproximo por exceso, este número 4 lo aumento. Por lo tanto, a la milésima me hubiera quedado 3,1, 3 y 5. ¿Se entiende el proceso que se hacía? ¿Alguna duda? ¿Se entendió el aproximar por exceso? Sí, profesora. Ya. Seguimos, ya que no hay más, nadie me dice nada. Continuamos. Bueno, la mayoría la hizo muy bien. Dígame. ¿Cómo? ¿Pregunta? que siguiera. Ah, ya, gracias. Ya, sigo entonces. Bueno, en este ejercicio, si se fijan, acá, ¿qué característica especial tenía este ejercicio cuando lo enfrentaron? ¿De qué se dieron cuenta? Las raíces, ¿cómo son? Que todas las raíces son exactas. Maravilloso, por lo tanto, ¿qué es lo primero que tenían que hacer ustedes? ¿Descomponerla? Antes de descomponer, porque acá cuando las raíces son exactas, tú no descompones. ¿Pues qué tienes que hacer si son exactas? Calcularla. Calcularlas nada más. Entonces, lo que teníamos que hacer en este caso era simplemente resolver. Entonces yo decía, a ver, por prioridad de operaciones, tendría que partir resolviendo las raíces en este caso. Entonces me quedaría 5 multiplicado por, ¿cuál es la raíz cuadrada de 16? 4. Después me queda un 3 por, ¿cuál es la raíz cuadrada de 25? 5. Muy bien, es 5. 2 por, ¿cuál es la raíz cuadrada de 49? 7. 7. Listo, resueltas las raíces. ¿Qué pega venía para ustedes ahora? ¿Qué tenían que hacer? Resolver. Ya, Normal. 5 por 4 me daría 20. 3 por 5 me daría 15. Y 2 por 7 me daría 14. Y si resuelvo, si a 20 le sumo 15, eso me da 35. Y si a 3, la voy a poner acá, 35. Y si al 35 le quito 14, ¿cuánto me daba? 21. 21. 21. Por lo tanto, la alternativa correcta era 21. El detalle de esta pregunta era reconocer que las raíces eran exactas y seguir la prioridad de operación. ¿Alguna duda, muchachos? No. Ya, vamos a cambiar. Seguimos, porque ya me queda poquito tiempo. Le hago una consulta. ¿Alguno de ustedes tiene alguna clase después de esta? Por mi parte, no. Segundo A, B y C, ¿alguno tiene alguna clase? Por si me demoro un poquitito más, si no tengo que terminarla ya. ¿No tiene ninguno? Yo que sepa, segundo no tiene más clases. Segundo A no tiene, segundo B, Tampoco. segundo C, Tampoco. listo. Entonces para que alcanzamos, porque así aprovecho de terminar todo esto al tiro, ¿ya? Veamos. Sigamos acá. Dividir. Ya, si teníamos que dividir, ¿qué teníamos que dividir primero? ¿Qué se dividía primero? ¿Se acuerdan? Sí, los coeficientes por la... Primero los coeficientes numéricos Sí. y después las raíces, ¿cierto? Entonces, ¿qué me Sí. quedarían acá? Si yo divido, lo primero que divido, el 20, lo divido en 5. 5. Si el 20 se divide en 5, chiquillos, ¿cuánto me da? 4. 4. Listo. Después seguíamos con las raíces, pero las raíces se tenían que conservar y después dividir lo que estaba en su interior.
Si yo divido ahora lo que está en el interior, si al 40 lo divido en 8, ¿cuánto me da? 5. Sí. 5. Por lo tanto, la respuesta correcta era la letra C. Sí. Esto era lo mismo que yo lo hubiera escrito así. 20 raíz cuadrada de 40 dividido en 5 raíz cuadrada de 8. Este ejercicio y este son exactamente iguales. La única diferencia es la forma de representarlo. Por lo tanto, si hubiera estado representado de esta manera, hubiéramos hecho lo mismo. El 20, si lo divido en 5, eso me daba 4. Y como tengo una división de raíces, si tengo dos Se raíces que se conserva. están dividiendo, se conserva la raíz muy bien y se divide lo de adentro. Si el 40 lo divido en 8, esto me va a dar 5. Por lo tanto, de esta manera o de esta otra forma, era exactamente lo mismo. ¿Ya, muchachos? Preguntas y dudas. ¿Hay alguna duda? No, de esto. Ya. ¿Cómo les fue a ustedes en esta pregunta? Ya, de acuerdo a la estadística que yo tengo acá, fíjense que la mayoría le respondió muy bien, ¿ya? Bueno, este ejercicio nosotros lo habíamos alcanzado a resolver. Multiplicar. Esta pregunta también no tuvo mayormente problemas porque nosotros habíamos resuelto estas multiplicaciones. Miren acá, ¿cómo se resolvían estas multiplicaciones? ¿Qué tenían que multiplicar? Primero, ¿qué con qué? 5 por 2. El 5 con el 2. 5 por 2 me daría 10. Y después, ¿qué tienen que hacer para multiplicar las raíces siempre? Lo primero era conservar la raíz. Eso nunca se les puede olvidar. Si multiplico dos raíces, conservo la raíz. Y ahora multiplicaba lo que estaba en el interior. Si el 12 lo multiplicaban por 3, ¿cuánto es 12 por 3? 36. 12 por 3 es 30 y 36. 36. ¿Y cuál era el detalle de esta pregunta? Que esta raíz cuadrada de 36 es exacta, ¿cierto? Por lo tanto, había que continuar. Entonces yo el 10 lo mantenía, y la raíz cuadrada de 36, ¿cuánto sería? 6. 6. Y al resolver esa operatoria, el 10 por 6, ¿cuánto sería 10 por 6? 60. 60. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra B. ¿Alguna duda? Ya. A ver, profe, no entendí. Ya, vamos a borrar de Es nuevo y lo que vamos a hacer no otra se vez. supone que no se tendría que multiplicar, ¿Cómo? A ver, ¿cómo es eso? porque no se tendría que multiplicar el 10 con el 6. ¿O estoy equivocada? Sí, sí, mira, lo que pasa es que aquí, de alguna manera, hay multiplicación escondida. Mira, esto que tú tienes acá es lo mismo que dijera 5 por raíz cuadrada de 12 por 2 por raíz cuadrada de 3. Esta expresión y estas son exactamente iguales. Al igual que cuando tú tienes números con letras, por ejemplo, si yo te escribo un 3x, ¿cierto? Está escondido un 3 por x, porque la multiplicación no es necesario escribirla, ¿sí? No, sí, pero usted, o sea, en la operación anterior, le corrigió una compañera de que eso no es como un 5, es un raíz cuadrada de 25. Entonces Pero cuando así. estamos hablando de descomponer, pues, no confundirlo. Acá son cosas diferentes, porque, a ver, yo en este ejercicio, el 5 no lo estoy ingresando dentro de la raíz. ¿Se entiende eso? Yo lo que hice fue multipliqué el 5 con el 2, ¿ya? Y si yo digo 5 por 2, ¿cuánto es 5 por 2? El resultado es 10, ¿cierto? Y después multipliqué estas dos raíces, ¿sí? Y cuando multiplico estas dos raíces, conservo la raíz y multiplico lo que está dentro. Si el 12 lo multiplico por 3, eso me da 36. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, pero Ya, y aquí está el detalle, que esta raíz es exacta, pues yo no voy a ingresar el 10 adentro. Fíjate, yo voy a mantener el 10, pero esta raíz es exacta. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 36? Es un valor exacto. ¿Qué número al cuadrado me da 36? Eso es el 6. 6. Y sin raíz, porque ya lo calculamos.
La raíz cuadrada de 36 es 6. Y como no tiene raíz, ahora yo las puedo multiplicar. Y 10 por 6 me daría 60. La diferencia con el anterior era si me hubiera quedado algo así, por ejemplo, 10 raíz cuadrada de 2. ¿Puedo multiplicar en este caso el 10 con el 2? No. No. Ahí tendríamos que decir, el 10 es la raíz cuadrada de 100 y mantengo la raíz cuadrada de 2. Ese fue el ejemplo que hicimos anteriormente. Y cuando yo ahora tengo dos raíces, conservo mi raíz y multiplico lo de adentro. 100 por 2, ¿cuánto es 100 por 2? 200. ¿Notas la diferencia que hay entre este y lo que hice acá? Que son dos cosas diferentes. Sí, sí. Ya, ¿Te diste ya. cuenta? Porque aquí la Ujú. raíz cuadrada es exacta. ¿Queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Ya, qué bueno que sea claro. Sigamos. Miren, me quedan los dos ejercicios más largos, que son los últimos. Fíjense que más de un 80% de esa pregunta la respondió bien. Ya, vamos. 14, que nos queda poquito. Veamos. Veamos acá. ¿Qué teorema había que aplicar aquí, chiquillos? El teorema de Pitágoras. Muy bien, pues para aplicar el teorema de Pitágoras hay que reconocer cuáles son los catetos, en este caso. ¿Quiénes serían catetos? Cateto sería el 4 y la cateto X. sería la letra X. Aquí a mí se movió el cuadrado, pero se asume que este es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y el 10 sería la hipotenusa. Y aquí ustedes tenían que aplicar algo que era así. El teorema de Pitágoras dice que si tomo un cateto y lo elevo al cuadrado, en este caso, si el 4 lo elevo al cuadrado, y le sumo el otro cateto, ¿quién es el otro cateto para nosotros? X, y lo elevo al cuadrado, este resultado me tiene que dar la hipotenusa, pero al cuadrado, por lo tanto me tiene que dar el 10 elevado a 2. ¿Hasta ahí cómo vamos? Supongo que bien. Bien. Ya, sigo. Y aquí es donde algunos se equivocan, por eso es donde tienen que tener cuidado. Si yo resuelvo esto, ¿ya? ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 4 por 4 me da 16. 16. El x al cuadrado lo mantengo. ¿Y cuánto es 10 al cuadrado? 10 por 10 me daría 100. ¿Sí? Como el teorema de Pitágoras, hay que despejar el x al cuadrado. Entonces, lo que nosotros hacemos en el fondo, aplicamos lo inverso aditivo. Entonces, yo necesito que este 16 se elimine. Por lo tanto, lo que uno hace es, va restando 16, ¿cierto? Entonces, o como dicen ustedes, lo que está sumando, ¿cómo pasa para el otro lado? Restando. Entonces, ¿qué me quedaría? 100. Y el 16 positivo, acá me quedaría menos 16, ¿cierto? Y esto me queda x al cuadrado. Si hago la resta, si así le quito 16, esto me da 84. ¿Y qué aplicábamos aquí al final de todo nosotros? La raíz cuadrada, y decíamos que esta era la raíz cuadrada de 84. Y esa es la alternativa T. ¿Repito algún paso, chicos, o está bien? ¿Está bien, profesora? ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga duda? No, profe. ¿Estamos ok? ¿Quedó bien? Fíjense que, en general no estuvo mal, pero algunos generalmente se equivocan acá cuando elevan al cuadrado, así que ahí es donde tienen que tener cuidado, ¿ya? Vamos a ver cómo les fue con esta pregunta en general. Miren, se fijan, ya hay diferencia, porque fíjense que casi el 60% del curso lo respondió bien, ¿ya? Pero un 60% no es tan alto como las otras preguntas, o sea, aquí hubieron más alumnos que se equivocaron, ¿ya? Y la última, que tenía que ver con la maqueta, me puse la respuesta correcta al tiro. Dice, en una maqueta, Juan diseñó una plaza cuadrada de 3 centímetros. Entonces aquí, el detalle para nosotros era obviamente que teníamos que dibujar una maqueta. Entonces, acordarse, ya, supongamos ya, esa es mi plaza. Dice, en una maqueta Juan diseñó una plaza cuadrada de 3 centímetros de alto. Eso significa entonces que cada lado mide 3 centímetros. ¿Eso se entiende? Y que los catetos miden 3 también. Justamente. Y me pregunta por la diagonal. Y la diagonal es una línea que une los vértices. Me quedó bien chueca.
Pero el detalle es que obviamente como es cuadrada, aquí hay un ángulo de 90 grados. Y eso significa que si hay un ángulo de 90 grados, hay un triángulo rectángulo. Por lo tanto, se puede aplicar nuevamente, ¿qué teorema? El teorema de Pitágoras. ¿Ya? Y me preguntan por la medida de la diagonal, por lo tanto, esa sería mi incógnita. Así que la voy a resolver. Catetos al cuadrado. Un cateto, el 3. Lo elevo al cuadrado. Le sumo el otro cateto, que también mide lo mismo, 3 al cuadrado. Y tendría que ser igual a la diagonal que yo le puse x, que también sería x al cuadrado. Y de aquí había que resolver. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. 3 por 3, 9. 3 por 3, 9. Esto me daría x al cuadrado. La suma, 9 más 9 me daría 18. 18. X al cuadrado. ¿Y qué tengo que aplicar ahora? La raíz. ¿Ya? Y esto me quedaría raíz cuadrada ¿de quién? De 18. Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra B. Ahora, fíjense que la alternativa yo la puse así, pero ¿de qué otra manera yo podría haber expresado esta raíz cuadrada? Yo la podría haber, si yo lo hubiera escrito de otra manera, por ejemplo, yo la podría haber descompuesto. Y en vez de dejarla como raíz cuadrada de 18, yo podría haber escrito otra cosa. Entonces, si yo descompongo la raíz cuadrada de 18, dos números cuya multiplicación me dé 18, ¿cuáles eran? 9 y 2. 9 y 2. Entonces yo podría haber hecho 9 por 2, esto sería, perdón, la raíz cuadrada de 9 por la raíz cuadrada de 2. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? 3. 3 raíz de 2. Por lo tanto, esta también pudo haber sido una alternativa si yo lo hubiera puesto. Si yo hubiera puesto, en vez de escribir raíz cuadrada de 18, yo pude haber escrito 3 raíz cuadrada de 2. Entonces, en este caso el ejercicio ya está terminado. Pero, ¿a dónde quiero ir? Que cuando yo trabajo con raíces, miro, y si yo veo que la alternativa no está, siempre se tienen que acordar de la posibilidad de que se haya podido descomponer. ¿Queda claro hasta ahí, muchachos? Sí, profesora. ¡Ay, terminamos! Yo me equivoqué en la pura. Sí, vamos a ver si ahí está, ¿viste? Y Me aquí equivoqué en la igual, un primera. poquito más de la mitad hizo bien. También esta pregunta no la respondieron todos. Pero, a ver, esa fue la prueba, pum.